En este video vamos a ver un proceso que me parece súper entretenido a mí en particular, que es la factorización. ¿Por qué me parece entretenido? Porque es el proceso inverso de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Antes solo aplicábamos unas reglas y llegábamos a un resultado. Ahora tenemos que pensar y darnos cuenta de algunas cosas que nos ofrecen estos ejercicios. Pero para entender un poquito más, vamos a ver factorización. Tiene una palabra de raíz que es la palabra factor. Y la palabra factor es cada uno de los términos de una multiplicación. Entonces, por ejemplo, si tenemos el número 18, esto es 2 por 9, o esto es 3 por 6, o esto es 18 por 1. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos que 2 es factor de 18, 9 es factor de 18, 3, 6, 18 y 1 son factores de 18. Y la factorización es escribir un número o una expresión algebraica, en este caso, como una multiplicación. Eso significa factorización. Ahora, ¿para qué nos sirve la factorización? Es muy relevante cuando tenemos que ver fracciones con expresiones algebraicas. La factorización es elemental. Para los que vayan a estudiar ingeniería, la factorización les va a ayudar en su estudio del cálculo u otras materias. Vamos entonces a factorizar esta expresión que está acá. Entonces fijémonos, tenemos un 15b que tiene un b y tenemos el 10 que no tiene ninguna letra. Por lo tanto, el b no es factor común porque no se repite en ninguno de los dos, o sea, no se repite en este término. Veamos ahora los factores comunes que hay entre 15 y 10. Voy a hacerlo paso por paso este ejercicio. Veamos cuáles son los factores que tiene 15. Los factores de 15 son el 1, el 3, el 5 y el 15. ¿Y cuáles son los factores de 10? Es el 1, el 2, el 5 y el 10. ¿Cuáles son los factores que son comunes entre 15 y 10? El 1 y el 5. Y no hay más. Entonces, cuando tengamos que hacer este tipo de factorización, lo que tenemos que hacer es tomar el mayor de ellos, el máximo factor que existe entre los números. En este caso es el 5. En algunos textos esta expresión del 5 como máximo factor, en algunos textos le llaman máximo común divisor. Aquí vamos a ocupar la palabra factor para que se acuerden que tiene que ver con factorización. Entonces, el 5 es el máximo común factor entre el 15 y el 10, por lo tanto ya encontré un factor. Entonces vamos a buscar el otro factor que multiplicado por 5 me dé esta expresión que está acá. Entonces, tengo que pensar, ¿qué número multiplicado por 5 me da 15b? 3. ¿Por qué 3? Porque 3 por 5 es 15. ¿Y tiene que haber una b? Porque mi expresión es 15b. Luego aparece un signo menos y me pregunto, ¿por qué número tengo que multiplicar el 5 para que me dé 10? Lo tengo que multiplicar por 2. Y ahora ya tengo mi factorización hecha porque tengo un monomio y una expresión. Ahora, la pregunta es, ¿esta expresión que está acá, la puedo factorizar nuevamente? Y veamos qué pasa con el 3 y el 2. ¿Existe un factor común que no sea el 1? No, porque los factores de este número es el 1 y el 3 y el factor de este es el 1 y el 2. El único factor que hay en común es el 1. Y escribir una multiplicación por 1 no tiene mucho sentido porque el 1 no le hace nada a la multiplicación. ¿Sí? Entonces nuestro ejercicio queda reducido a esta expresión que está aquí. Esta es la factorización de esta expresión. Vamos al siguiente ejercicio. Tengo 8a, 20b y 36. Tengo que buscar entonces un factor común entre 8, 20 y 36 y tengo que buscar un factor común entre a, b
y no hay letra K. No hay un factor común entre A, B y una expresión que hay acá. Entonces lo que tengo que mirar es los factores que tiene el 8, el 20 y el 36 y buscar el que sea mayor. Algunos me pueden decir, pero el 2 es factor común de esto. Efectivamente, el 2 es factor. Vamos a ver qué pasa con el 2. Vamos a escribirlo de esta manera. El 2 multiplicado por qué expresión me da 8a por 4a. Pensé primero, hablé primero antes de pensar. 4a. El 2, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 20b con un signo positivo? Es 10b. Y el 2, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé menos 36? Por menos 18. Entonces, si se fijan, ya tengo una factorización de esta expresión, pero no es la mayor factorización que puedo hacer, porque si se fijan en esta expresión que está acá, también podemos encontrar un factor común. Todos estos números que están acá son pares, por lo tanto también lo puedo volver a factorizar por 2. ¿Y qué me queda? Me queda 2a más 5b menos 9. Y esto que está acá lo puedo multiplicar y me queda 4 factor de 2a más 5b menos 9. Esto fue para la persona que se dio cuenta que 2 es un factor común. Pero si yo me hubiera detenido un ratito más y me fijo en el 8, en el 20 y en el 36 y me fijo cuál es el máximo factor común entre ellos, yo podría haber dicho, el máximo es el 4. Entonces, veamos, el 4 por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 8a por 2a. El 4 lo tengo que multiplicar por qué expresión para que me dé 20b por 5b. Y el 4 por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé menos 36 por 9. Entonces, si se fijan, esta expresión que está aquí me resultó esta misma que está acá, pero me ahorré 2 pasos. Entonces, moraleja, hay que buscar el máximo factor común. Entonces, vamos a ver este ejercicio que está acá. Y este está un poquito más complicado, porque si se fijan, tenemos factor común entre el 20, el 12 y el 4. Al menos el 2, porque son todos números pares. Vamos a pensar un poquito más, a ver si hay un número más grande como factor común. Fijémonos ahora que esta expresión tiene a cuadrado, tiene a y tiene a. Y acá tiene b, b cuadrado y b. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pensemos cuáles son los factores de 20, los factores de 12 y los factores de menos 4. ¿Cuál es el máximo factor que existe entre 20, 12 y 4? ¿Cuál es? Vamos a anotarlo aquí a una ayuda a memoria. Los factores de 20 son 1, 2, 4, 5, ¿cuál más? 10 y 20. Los factores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Y los factores de 4 son 1, 2 y 4. Ahora veamos cuál es el máximo factor común entre ellos. Parece que es el 4. El 2 también es factor común, pero no es el máximo. Por lo tanto, 4 es el factor común. Chiquillos, esto que escribí aquí, se espera que ustedes lo hagan mentalmente para que agilicen sus cálculos. Pero aquí yo lo hice para que ustedes se dieran cuenta. Ahora, veamos cuáles son los factores de a cuadrado. Los factores de a cuadrado es el 1, es a y es a cuadrado.
los factores de A es 1 y A. Por lo tanto, ¿cuál es el máximo factor entre estas dos expresiones? Es la A. Y lo mismo me va a pasar con la B, porque tenemos B, B cuadrado y B. El máximo factor en esta expresión es B. Por lo tanto, quedó medio sucio el dibujito, pero voy a escribirlo acá el resultado. El máximo factor que encontramos era el 4AB. Esta es la expresión que factoriza a la que está arriba. Entonces ahora pensemos. 4, ¿por qué número lo tengo que multiplicar para que me dé 20? Por 5. El A, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé A cuadrado? Lo tengo que multiplicar por A. Y el B, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé B? Por 1. Por lo tanto, no lo voy a escribir. Más. Y nuevamente, lo mismo para la siguiente expresión. Eso es 3B. ¿Por qué 3B? Porque 3 por 4 es 12. La A que ya apareció acá. Y B por B es B cuadrado. Luego, un signo menos. ¿Y por cuánto tengo que multiplicar el 4AB para que me dé 4AB? Lo tengo que multiplicar por 1. Y si se fijan, la expresión que está en el paréntesis no se puede factorizar más porque entre el 5, el 3 y el 1 no existe un factor distinto de 1 que los pudiera factorizar y tenemos que las letras tampoco son comunes, por lo tanto, hasta ahí queda mi ejercicio.